amnistía. Te libero, pero oficialmente fuiste un violento. Hoy vamos a hacer algo revolucionario. Vamos a leer la ley, sí, completa, bebé, artículo por artículo, sin resumen bonito, sin rueda de prensa épica, sin música patriótica de fondo. Porque el problema nunca está en el titular, está en la redacción. Y recuerda esto durante todo el video, el diablo vive en los detalles. Nos dicen, ley de amnistía para la convivencia democrática. Suena precioso, pero cuando la lees con calma empiezas a notar algo incómodo. Te liberan, pero te dejan etiquetado. Vamos artículo por artículo. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto conceder una amnistía general y plena en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero del 2026. En el marco de los sucesos de violencia por motivos políticos que se indican en esta ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática. Ay, pero arrancamos fuerte, mi amor. Comisión de delitos, sucesos de violencia. No habla de persecución, no dice criminalización, no dice abuso del derecho penal, dice violencia. Traducción elegante, no eras víctima, eras autor, pero te van a perdonar porque es que tan magnánimos que son. Detengámonos un segundo en algo que suena técnico, pero que es clave. ¿Qué son delitos políticos o conexos? Porque aquí está la trampa elegante. Un delito político en teoría clásica es aquel dirigido contra el orden político del Estado, rebelión, sedición, conspiración e instigación. Es decir, conductas que buscan cambiar o desafiar el poder. ¿Hasta ahí? Bien. Pero luego viene la palabra peligrosa, conexos. Conexo significa relacionado. La categoría es amplia, muy amplia, lo suficientemente amplia como para meter la protesta pacífica dentro de una estructura de delito político conexo y criminalizar aún más la protesta. Esta amnistía extingue la responsabilidad penal, pero no limpia el relato. Y el derecho no solo libera cuerpos, construye memoria. Desde el artículo 1, la memoria queda escrita, violencia política. Y recuerden, el diablo vive en los detalles y en la narrativa. Artículo 2. La poesía institucional. Esta ley tiene como finalidad 1. Contribuir a promover la paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional. 2. Generar las condiciones que favorezcan el desarrollo armónico de la vida nacional, la tranquilidad pública, la participación democrática y el pluralismo político. 3. Promover el uso de los mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir las diferencias surgidas en el seno de la sociedad y así prevenir que los hechos objeto de la amnistía prevista en esta ley vuelvan a repetirse. Promover la paz, la convivencia democrática y la reconciliación. Hermoso, inspirador, casi como para ponerlo en una valla publicitaria. Pero busquemos palabras incómodas. Reparación, no. Reconocimiento de víctimas, tampoco. Responsabilidad del Estado, menos. Es reconciliación sin confesión. Es el clásico, vamos a abrazarnos, pero sin hablar de quién apretó el cuello. El diablo también vive en los silencios, bebé. El copy-paste moral. Esta ley se rige por los principios y valores superiores de la vida. La libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Nos hablan de vida, libertad, justicia, derechos humanos, perfecto, bellísimo, pero aquí viene la ironía jurídica. Si se rige por la preeminencia de los derechos humanos, ¿dónde está el reconocimiento de que estos derechos fueron vulnerados? Es como imprimir ética en las letras doradas mientras todos sabemos que el proceso fue viciado. Simplemente es maquillaje constitucional. El artículo 4, orden público. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general. Es de orden público e interés general. Un detalle. Cuando una ley es de orden público significa unas cositas. No es renunciable, es obligatorio para todos los órganos del Estado, debe aplicarse de oficio cuando corresponda. Es decir, el juez debería aplicarla incluso sin que nadie se lo pida. Prevalece sobre acuerdos privados o interpretaciones restrictivas en teoría. Suena bien ahora, si es de orden público, porque el artículo 9 dice que el tribunal actuará a solicitud. Ahí empieza la contradicción elegante. Una ley verdaderamente de orden público en materia de amnistía suele aplicarse automáticamente. El juez, al revisar el expediente, debería dictar el sobreseimiento de la causa. Y punto. Sin que la persona tenga que exponerse, sin que tenga que activar el mecanismo, sin que tenga que volver al tribunal. Pero aquí el diseño es distinto. Aquí se declara de orden público y luego se condiciona la aplicación a un trámite. Artículo 5. Interpretación pro derechos humanos.
En caso de dudas, la interpretación o aplicación de esta ley se adoptará aquella que más favorezca el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. En caso de dudas, se interpretará favoreciendo los derechos humanos. Perfecto. Ahora la pregunta incómoda. ¿Quién los interpreta? Los tribunales, los mismos tribunales que han sostenido los procesos. Entonces, el problema no es el principio, es quien lo aplica. En Venezuela no faltan artículos bonitos, falta independencia. Artículo 6. Todo es violencia. Se concede amnistía general a favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos desde el 1 de enero del 99 hasta el 30 de enero del 2026, en el contexto de los siguientes hechos. 1. Golpe de Estado, ya etiquetando. Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. 2. Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre del 2002 a febrero del 2003. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo del 2004. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto del 2004. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo del 2007. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril del 2013. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio del 2014. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto del 2017. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril del 2019. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones de julio del 2024. Y un catálogo histórico 2002, 2003, etc. Pero no hay que era del 99 al 26. ¿Quién entiende? Y cada vez se repite. Hechos de violencia por motivos políticos. Todo es violencia según ellos. Protesta pacífica, manifestación estudiantil, movilización electoral. Todo. En el mismo saco, no distingue, no matiza, no separa. Entonces jurídicamente queda asentado que si marchaste eras parte de la violencia. Eso no suena neutral, bebé. Eso es narrativa oficial consolidada en ley. Te sueltan, pero el expediente moral queda. Revictimización simbólica. El diablo vive en esa palabra repetida. Violencia. Artículo 7. Las exclusiones. Estarán incluidas en la aplicación de la amnistía prevista en esta ley las personas procesadas o condenadas por presunta o comprobada comisión de los siguientes delitos. 1. Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me detengo, María Cristina, déjame echarme una risita. No existen delitos de lesa humanidad, existen crímenes. Y otra cosa que no está regulada en el ordenamiento jurídico venezolano son los crímenes de guerra. Detalle. 2. Homicidio intencional. 3. Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con pena mínima aplicable superior a 9 años de prisión. 4. Delitos contra el patrimonio público. Correcto excluir crímenes graves, resaltando detalles interesantes como delitos contra el patrimonio público. Es muy amplio, demasiado amplio. Y sabemos que en muchos casos se mezclan imputaciones políticas con figuras patrimoniales. ¿La ley explica cómo resolver estos casos híbridos? No, ambigüedad. Y donde hay ambigüedad, hay discrecionalidad. Y donde hay discrecionalidad, hay poder. Y donde hay poder sin contrapeso, bueno, ya saben, chavismo. Artículo 8. Extinción de pleno derecho. Con la amnistía regulada en esta ley, se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles que se encuentren en trámites judiciales y procedimientos, incluyendo solicitudes de extradición relacionadas exclusivamente con los derechos objetos de la amnistía. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas. Los efectos de la presente amnistía se extienden a los autores y partícipes de los delitos que hace referencia a la ley. O sea, ya son autores. Bueno, aquí el texto es fuerte. Se extinguen acciones penales, administrativas, disciplinarias y civiles. Incluye extradición. Cesan medidas de coerción. Esto técnicamente está como potente. Pero ahora lean conmigo lo que no dice. No menciona expresamente inhabilitaciones políticas, no menciona sanciones administrativas específicas, no menciona restitución integral de derechos políticos. Extingue, sí. Rehabilita completamente. El texto no lo afirma, bebé. Y cuando algo no es claro, el diablo sonríe. Artículo 9. El laberinto. El Tribunal de Control o Juicio competente a solicitud del Ministerio Público de la persona procesada o condenada verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo. Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal y de las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas. A solicitud del Ministerio Público o de la persona.
a solicitud. No es automática, no es inmediata, no es de oficio, obligatoria. Tienes que activar, tienes que presentarte, tienes que volver al tribunal. Y aquí la parte incómoda, la ley no establece un blindaje explícito que diga la solicitud no podrá generar privación de libertad mientras se decide. Eso no lo dice, no hay plazo perentorio, no hay sanción por retardo. Entonces la pregunta legítima es, ¿debe la persona exponerse nuevamente al sistema que la procesó para pedir que la liberen? Eso no es teoría, es diseño procesal. Es revictimización procesal potencial. Y sí, el diablo vive entre el 8 y el 9, mi amor. Artículo 10. Los órganos de policía, de investigación, así como autoridades militares darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos a los que se refiere esta ley. Y aquí un detalle técnico que no es menor, no es chiquitico, bebé. En el sistema venezolano, quien tiene la titularidad de la acción penal y la potestad de dirigir la investigación es el Ministerio Público. No la policía. La policía actúa bajo dirección del Ministerio Público. No investiga por cuenta propia. Tampoco decide por cuenta propia. Entonces viene la pregunta inevitable. Si constitucionalmente es el Ministerio Público quien dirige y ordena las investigaciones, ¿por qué este artículo le ordena a los órganos de policía dar por finalizadas averiguaciones sin mencionar al Ministerio Público por ningún lado? Artículo 11. Los organismos administrativos, policiales o militares en los cuales reposan registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta ley deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio a solicitud del Ministerio Público o de la persona interesada. Importante, pero nuevamente habla de personas beneficiadas por la amnistía, no víctimas, beneficiarios. El lenguaje importa, mi amor, porque el beneficiario es alguien que recibió un favor. La víctima es alguien que sufrió una injusticia. Además, no establece lapsos de aplicación. Es decir, una vez seas beneficiario, tienes que solicitar la eliminación de los registros, cosa que sabemos no será sencillo lograr porque que te imputen delitos, facilito, pero que te saquen de esa base de datos, un calvario. Artículo 12. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con competencia en materia de justicia, desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta ley. Órgano del Ministerio con competencia en materia de justicia. ¿Y quién es ese? ¿Quién es, mi amor? El mismísimo Diosdado Cabello. Respira, respira, María Cristina, respira. El mismo que encarcela y criminaliza, garantiza que la ley se cumpla. ¿Vieron qué lindo? No hay órgano independiente, no hay comisión autónoma, no hay mecanismo extraordinario de transición. El sistema se autoevalúa y el diablo ni siquiera se está escondiendo ya. En conclusión, esta ley es una revictimización con 3 capas. La primera, simbólica, te liberan, pero te dejan escrito, pero aquí, violento. Procesal, debes activar el mecanismo ante el mismo sistema, poniéndote incluso en riesgo. Institucional, porque es el mismo aparato estatal que criminalizó y condenó quien aplica, verifica y supervisa. Esto no es amnistía, es continuidad con redacción elegante. Bueno, medio. Una amnistía real reconoce víctimas, reconoce abusos, limpia nombres, desmonta estructuras, garantiza la no repetición, cosa que no se ve en esta ley. Esta ley extingue acciones, a medias, elimina registro, quizás, cesa medidas, puede ser, en teoría. Todo en teoría, pero no cambia la narrativa según y que libera. Pero oficialmente quedas como violento y en el derecho las palabras nunca son inocentes, bebé. Recuerda, el diablo vive en los detalles y definitivamente vive en la letra de esta ley.